Es evidente de que cuando se habla de unidad dentro de las administraciones de Occidente, no necesariamente significa que van a comulgar en las ideas que tienen algunos países a la hora de intentar dar soluciones al conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Y tampoco, obviamente, a las repercusiones que tienen las sanciones, sobre todo yendo un poco más específicamente en materia energética. Y es que Emmanuel Macron, el presidente francés, acaba de salir al frente a decir que no está para nada de acuerdo en el nuevo plan que intentó vender el presidente norteamericano Joe Biden como si fuera una suerte de situación que los iba a terminar salvando, por así decirlo, de la inflación y del colapso que se ha generado, sobre todo por el alto precio de los combustibles, que han demostrado obviamente esta suerte de necesidad que se tiene todavía de los combustibles fósiles, algo que es una realidad muy chocante, sobre todo para la Unión Europea, porque como hemos comentado a lo largo de anteriores videos, es precisamente la Unión Europea el motor del cambio que estuvieron buscando con las energías renovables, las nuevas energías verdes, y no depender también del tema de los fósiles, del combustible fósil, y de reducir la emisión del CO2. Sin embargo, la realidad ha sido mucho más contundente de la utopía que se estaba trabajando dentro de la Unión Europea. Para muchos expertos, esto incluso hace recordar a la advertencia que en su momento dijo el exmandatario norteamericano Donald Trump con respecto a que era una mala idea el tema de utilizar energías renovables, porque lo único que generaba era una dependencia con Rusia por el tema del gas. Ahora que la situación está tan complicada, Emmanuel Macron empieza a desconfiar del presidente norteamericano. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Como comentábamos al inicio del video, el presidente francés Emmanuel Macron acaba de salir al frente a desconfiar del nuevo plan que tiene sobre la mesa el mandatario norteamericano Joe Biden. Durante todas estas semanas y meses incluso de tensas hasta negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que al final no llegaron en ningún punto, hemos sido testigos de cómo se suponía se tenía cierta estrategia para que Europa no tenga esta dependencia energética de Rusia. Y esto lo vendió el propio presidente norteamericano Joe Biden como la salida definitiva, pero claro, a la hora de imponer las sanciones se sintió el duro golpe en el sector petrolero. Todavía no estamos hablando del sector del gas porque la propia Unión Europea ha decidido no avanzar tanto con esta situación, pero hablando solamente del tema del petróleo, la idea que tenía el propio presidente Joe Biden era de pedirle ayuda a sus, entre comillas, aliados en Oriente Medio. Estamos hablando de los países miembros de la OPEP. Cuando esto sucedió, de hecho, recibieron un baldazo de agua fría los propios eje, sobre todo aliado de Occidente, cuando le solicitaron a la OPEP e incluso al grupo de la OPEP+, que por favor empiecen a producir más barriles de petróleo, porque la escasez estaba haciendo que empiecen a dispararse los precios. La respuesta de los países de los Emiratos Árabes Unidos y miembros de la OPEP, obviamente de esta parte de Oriente Medio, fue que no iban a mejorar o a cambiar el tema de los suministros de gas, porque ellos no veían ningún tipo de problema en el mercado actual. Claro, si tomamos en cuenta que se estaba encareciendo tanto el barril de petróleo y los países que venden petróleo se estaban llenando los bolsillos, obviamente no iban a tomar algún tipo de medida que sea en contra de esta situación que los está beneficiando. Además, si tomamos en cuenta que el panorama es desolador porque se viene aparentemente una caída económica muy fuerte, un eventual conflicto armado, la hambruna, el tema energético, obviamente estos países necesitan guardar pan para mayo, como se dice coloquialmente. Entonces, en este contexto, no se pudo demostrar lo que decía el presidente Joe Biden, que los iban a ayudar sus aliados en Oriente Medio. De hecho, para muchos expertos empezó a resonar esto de que quienes habían ganado terreno en Oriente Medio no eran los países de Occidente, sino Rusia y China. La realidad ha hecho que el propio mandatario francés desconfíe totalmente de lo que está planteando el presidente Joe Biden. De hecho, no
solamente eso, sino que incluso están pensando algún tipo de respuesta o de salida o alternativa diferente a la del presidente norteamericano. En un segundo tema, igual de relevante, ya se empiezan a ver las medidas complicadas que se están ejecutando por el tema de las sanciones. Ya hemos hablado previamente en anteriores videos también del tema energético, pero el tema alimenticio sigue siendo muy contundente. Ya hemos visto que la salida de algunos países era protegerse a sí mismos imponiendo el famoso embargo alimentario para que el tema del recurso que se saca, por ejemplo los cultivos de grano y por ejemplo incluso habíamos visto el tema de la administración argentina que estaba prohibiendo hasta la venta de algunos componentes como la carne en todo caso, demostraban que preferían venderlo primero en su mercado interno para que obviamente la población no se muera de hambre antes de salir a venderlo afuera, lo cual genera escasez y precios más altos, pues la realidad sigue siendo mucho más contundente que las ideas que se presentan en mesas de diálogo que al final no dan ningún tipo de resultado palpable. Tanto es así que en este punto Georgia ha decidido suspender la exportación del trigo y cebada nacional por un año. Esto no lo hacen con una intención de golpear nuevamente el tema del sector alimentario mundial y que está siendo duramente golpeado por la crisis que se está dando entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, sino porque están intentando resguardar la producción para el consumo de su propia población. Esto lo ha hecho en el pasado también la administración de Vladimir Putin cuando se le impusieron las sanciones por el tema de Crimea y claro, este embargo alimentario lo único que hace es tener menos mercado del cual disponer a la hora de intentar llevar el alimento a países que no lo pueden producir por sus propios medios. Y nuevamente el golpe sería para los países de Oriente Medio y de África. Ahora, curiosamente, es precisamente los países de Oriente Medio y los países de África los que tienen una mejor relación con la administración de Vladimir Putin. Para algunos expertos también puede ser que en algún momento el propio gobierno ruso empiece a venderles a un precio mucho más económicos precisamente a estos países. De hecho, esto para algunos es parte de una gran estrategia, porque de hecho salió el propio mandatario norteamericano Joe Biden a decir que no iban a imponerle sanciones a los países que decidan comprar el grano ruso. Claro, con esto en mente, Rusia tendría un mercado bastante importante saliéndonos un poco del sector energético. Y claro, tomando en cuenta esta situación, hay países como por ejemplo Japón que salen al frente a decir que el conflicto en Ucrania está siendo un punto de inflexión en la economía mundial, porque esto genera, además de una caída, ciertas reflexiones a la hora de ver cómo algunos países logran sortear alguna situación con respecto a lo contrario que serían las sanciones, o cómo se empiezan a generar bloques que precisamente buscan una mejoría económica, muy a pesar de que se pueden ganar enemigos al paso, como es el caso de los BRICS que comentábamos en anteriores videos. Muy independientemente de que no estén de acuerdo con tal o cual país, algunos simplemente los mueve precisamente esto, la economía o la crisis que se está intentando esquivar, o que al menos cuando suceda los agarre con los mejores recursos o los mejores abastecimientos posibles. Es en este contexto que Japón dice que incluso se podría hablar de un reseteo económico a menor escala. Esto no lo ha dicho solamente, en este caso, cualquier tipo de organismo, lo ha dicho nada más y nada menos que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Con estos datos, incluso algunos dicen que de repente, no necesariamente esto fue una estrategia de parte de la administración de Vladimir Putin, pero sí que las jugadas o las estrategias han estado dando unos resultados bastante contundentes para ellos mismos. Recordemos que el propio Japón fue uno de estos países que dijo que no podía imponerle sanciones a Rusia y le siguen comprando petróleo. Ante esta situación y tomando en cuenta que no solamente en el sector energético, sino también en el alimentario y esta eventual hambruna que la propia Organización de las Naciones Unidas ha alertado, ¿qué opinas tú? ¿Realmente esta postura por parte de Georgia es entendible por el simple interés de su pueblo? ¿O es que
esta situación tiene más cálculos geopolíticos detrás. Hay gente que confirma que si tú haces un embargo alimentario, además de ser egoísta, lo estás haciendo para fastidiar, por ejemplo, a los países a los cuales le vendías. Pero ¿esto es realmente así? ¿O es que, como siempre hemos comentado, la mayoría de países, si no todos, siempre van a tirar por sus propios intereses? ¿Acaso esta no es una de las figuras precisamente de la política? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.